Pues como pueden ver ahí en esa ilustración, como hay a Don Quijote, una de las obras literarias del español, del castellano más conocidas. Seguramente usted ha leído parte del libro, secciones del libro, o ha leído el libro completo. Don Quijote de la Mancha, una novela escrita por el español Miguel de Cervantes en el siglo XVII, que cuenta la historia de un hombre llamado Alonso de Quijano, que después de leer demasiados libros de caballería, pierde el juicio y el sentido y el contacto con la realidad, y se convence de que él mismo es un caballero andante. Se cambia el nombre a Don Quijote de la Mancha, de la región de España de donde era, y se pone una armadura vieja y gastada y toma por escudero a Sancho Panza y se lanza a una serie de aventuras que el resto del libro nos cuenta. Y en esa serie de aventuras él está convencido de que él debe rescatar a Dulcinea, Dulcinea del Toboso, su princesa, una dama que existe en su mente, pero no es una realidad. Y el libro cuenta de Don Quijote que para él todo esto es verdad, pero en realidad es todo una ilusión. Nada de lo que él se imagina es real. El pobre Sancho simplemente le tiene pena y está a su lado para que no se haga daño. Una de las escenas más conocidas, esta imagen que tenemos aquí, es cuando Don Quijote ve unos molinos de viento y cree que son unos gigantes malvados que él tiene que atacar. Y entonces él saca su lanza y él carga con valentía sobre su caballo rocinante hacia el enemigo, hacia los gigantes, hacia estos molinos. Pero, ¿qué pasa? Se acerca a uno de los molinos y una de las aspas del molino simplemente le da en la cabeza y lo tumba del caballo y queda ahí en el suelo, tirado, vencido, confundido, humillado. Don Quijote no es el único que vive una ilusión. El libro de Eclesiastés nos enseña que todos nosotros, tal como Don Quijote, vivimos una ilusión. Él corriendo tras molinos y nosotros tras cosas en este mundo, creyendo que nos van a satisfacer, creyendo que nos van a llenar. Perseguimos la sabiduría, el éxito, el placer, el reconocimiento, la riqueza, sueños, metas, y vamos tras ellos creyendo que nos van a dar ese anhelo profundo interior que tenemos de satisfacción, de sentido, de propósito. Pero terminamos igual que Don Quijote, en el piso, golpeados por la realidad de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí nada bajo el sol nos puede dar ese sentido profundo de satisfacción y de propósito. Como Don Quijote terminamos en el suelo, vacíos, decepcionados y confundidos. Mucho antes de Miguel de Cervantes, otro escritor habló de esta locura humana, de este mal humano. Y ese escritor fue el predicador del libro de Eclesiastés. El predicador, al igual que todos nosotros hemos hecho en nuestra vida, él se lanza, como Don Quijote, a una gran aventura, a buscar significado, a buscar satisfacción en todo lo que el mundo ofrece. Va tras la sabiduría, va tras placeres, va tras materiales en este mundo, buscando significado, buscando satisfacción. Pero al final él descubre que todo es una ilusión. Porque últimamente el mensaje del libro de Eclesiastés es que últimamente nada debajo del sol nos puede dar la verdadera y la eterna
satisfacción y sentido que solamente se encuentra por encima del sol, en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Buscar eso aquí y perseguir eso aquí es una ilusión sin sentido. Es hacer lo mismo que Don Quijote, corriendo tras molinos, creyendo que son gigantes. Vivir de esa manera es una locura. Vivir de esa manera es correr tras el viento. Ese es el mensaje que nuestro pasaje hoy tiene para nosotros. El pasaje hoy vuelve abre volviendo a repetir la dura y difícil verdad que el predicador nos presentó la semana pasada. En el capítulo 1, el versículo 14, él dice: he visto todas las obras que se han hecho debajo del sol y he observado que todo es vanidad. Como que vimos la semana pasada. Que todo, absolutamente todo en la vida es vanidad. Decíamos que esa palabra significaba viento, humo, vapor, un mero soplo. Algo que es momentáneo, algo que es pasajero, algo que ni siquiera podemos agarrar y retener. Decíamos que el propósito del autor es que dejemos de creer las mentiras del pecado y del mundo y de Satanás, ofreciéndonos satisfacción y sentido en lo terrenal y en lo temporero. Como decía el pasaje de la semana pasada, debajo del sol no hay nada nuevo. Eso fue lo mismo que la serpiente le dijo a Eva: si tú comes de este fruto, tú vas a ser igual que Dios. Tus ojos van a ser abiertos. ¿Y qué pasó? Fue un engaño. A nosotros todos los días nos pasa igual. O volviendo a usar la ilustración que usamos la semana pasada de la película The Matrix, lo que el autor quiere es que dejemos de tomar esa pastilla azul que nos adormece y que nos engaña, y que nos tomemos la roja que nos despierta a la realidad, que nos abre los ojos a la realidad de que aquí bajo el sol nada nos va a satisfacer, que todo aquí es pasajero, que todo aquí es momentáneo, porque fuimos creados para el que está por encima del sol. Solo en Él encontramos la satisfacción y el descanso para el cual fuimos creados. Ahora, la semana pasada el predicador presentó esta verdad y la probó con varias realidades de la naturaleza. El sol sigue saliendo, el viento sigue soplando, la lluvia sigue cayendo. Y tú y yo nos morimos y nadie se da cuenta. El mundo sigue dando vueltas. Decíamos que el Pikes Peak ahí está y no se ha inmutado absolutamente por nadie. Pero en nuestro pasaje hoy el predicador hace algo diferente. Él va a probar esta verdad de que todo es vanidad y que bajo el sol nada nos puede satisfacer, no con ejemplos externos de la naturaleza, sino con realidades de la experiencia humana interna. En vez de mirar hacia afuera, él va a mirar hacia adentro del corazón humano. Se va a poner como medio psicoanalítico el pasaje hoy. Y lo que vamos a ver es que cómo nosotros, por tomarnos esa pastilla azul del mundo, nos obsesionamos con una vida de éxito. Corremos como Don Quijote, insaciables, tras el placer, tras logros, tras pertenencias en este mundo. Gastamos, acumulamos, viajamos, buscando en eso saciarnos y encontrar la paz que siempre hemos deseado, pero al final nos sentimos más vacíos que cuando empezamos. Al final terminamos otra vez igual que Don Quijote, tirados en el suelo, golpeados en el suelo y confundidos. Terminamos corriendo tras el viento. El versículo 13 es interesante porque dice que Dios nos ha dado la tarea de descubrir esto, de descubrir en nuestra vida
en nuestra experiencia que de vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios nos ha dado esa tarea de descubrir eso. Y nos dice que es una tarea dolorosa. Descubrir eso, que nada en esta vida nos puede saciar. Y después añade que Dios nos ha dado esa tarea para afligirnos con ella. ¡Wow! No solamente nos da una tarea, la tarea es dolorosa y nos la da para que seamos afligidos con esa tarea. De eso se trata, en cierta manera, la vida. De descubrir esta difícil realidad. Póngase a pensar usted por un momento. Empezamos nosotros a los 20 años. Voy a conquistar el mundo. Voy a lograr mis sueños. A los 30 construimos nuestro imperio. Logramos lo que queremos. Pero ya a los 40 nos empezamos a preguntar, ya que tenemos todo, decimos, ya, eso era todo. Eso era lo que yo tanto anhelé y perseguí. A los 50 nos empezamos a asustar porque la vida como que se está moviendo muy rápida. Ya tengo 50 años. A los 60 empezamos a perder cosas que valoramos, a personas que valoramos, que son importantes para nosotros. A los 70 empezamos a preguntarnos, oye, me estoy acercando a la muerte. Y no es hasta los 80 que finalmente nos rendimos y aceptamos esa realidad. No es hasta los 80 que finalmente entendemos la tarea dolorosa que Dios nos ha dado. El predicador lo que quiere es que descubramos esto, nosotros como creyentes, no que esperemos a los 80, sino que lo descubramos más temprano. ¿Para qué qué? Para que no desperdiciemos nuestra vida corriendo tras el viento. Ahora es interesante que, otra vez, eso que nos dice que Dios nos ha dado esta tarea dolorosa para afligirnos. ¿Será que Dios es cruel? Quiere afligir conmigo. Vamos a dejar esa pregunta ahí. Por ahora, cuando terminemos, vamos a volver a esa idea para ver que la razón por la cual Dios nos ha dado esa tarea de afligirnos en esta vida es para que eso nos vuelva a Él. Que dejemos de mirar al horizonte, las cosas bajo el sol para satisfacernos y nos rindamos y levantemos la mirada y la pongamos por encima del sol en el único que nos puede satisfacer. Ahí vamos a terminar. Dios le dio esta tarea al predicador y el versículo 13 dice que él aplica su corazón para investigar esto, para investigar la vida. Y ya sabemos lo que él concluye en su investigación. El versículo 14 él vuelve a repetir que debajo del sol todo es vanidad. Ir tras esas cosas es como correr tras el viento. Pero, ¿cuál fue su método de investigación? En este pasaje, la semana pasada era mirar hacia afuera, pero decíamos que aquí es mirar hacia adentro, hacia el corazón. Él le dedica el resto del pasaje a mostrarnos el método de su investigación. Primero se dedica a aprender toda sabiduría. Capítulo 1, versículos 16 al 18. Se dedicó a aprender toda sabiduría. Luego, su segundo método, su segunda investigación fue dedicarse a totalmente divertirse, a disfrutar de todo en la vida. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Y por último, engrandece su imperio con toda clase de riquezas. Capítulo 2, versículos 4 al 11. Vamos a ver estos experimentos uno a uno para ver cómo lo que hace el predicador es lo mismo que hacemos todos nosotros. Experimentar en la vida. Buscar satisfacción en esta vida. Para ver que nosotros no somos ni muy diferentes al predicador, ni muy diferentes a Don Quijote, yendo tras gigantes imaginarios. El primer experimento fue dedicarse a toda clase de sabiduría. El versículo 16 dice que yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. El corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. El hombre, por decirlo así, hizo varios doctorados. ¿Cuánto doctorado se pudo haber hecho este hombre? El hombre lo hizo. ¿Y todo para qué?
Versículo 17, él dice, apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Después que, como decimos en Puerto Rico, se quemó las pestañas tanto, estudiando y aprendiendo, él descubre que llenarse de sabiduría es correr tras el viento. Y el versículo 18 nos dice por qué. Porque la mucha sabiduría es mucha angustia. Quien aumenta el conocimiento, aumenta en dolor. Aumentas en dolor porque la sabiduría solamente te confirma la dura realidad de la vida. Aquí debajo del sol, todo es vanidad. Aquí debajo del sol, nada te va a satisfacer. Siempre te vas a quedar vacío. Para estudiar no es malo. Estudiar no es malo. Es solo que con estudiar tú no vas a llegar a la cima. Hay uso para la sabiduría, pero no podemos correr tras estudios, tras títulos, pensando que si llego voy a finalmente lograr mis sueños, voy a finalmente llegar a la cima. Ese es el problema. No vas a finalmente llegar a eso y sentirte satisfecho y realizado. No, porque eso no existe debajo del sol. Creer que estudiar va a cumplir todos tus sueños es ser igual a Don Quijote, cabalgando contra molinos, correr tras el viento, y cuando llegues y le pegues, vas a terminar en el suelo, confundido y golpeado. En su segundo experimento se dedica a toda diversión. Lo vemos en versículo 1 y 2 del capítulo 2. Dice, entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete, diviértete. Luego se da al alcohol. A lo mejor él pensaba, bueno, la diversión, me reí, pero no llenó el vacío. Déjame tratar entonces con el vino, con el alcohol. Versículo 3 dice, consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. Pero allí tampoco encontró lo que buscaba. Dice el final del versículo que solamente encontró un recordatorio en el alcohol que sus días estaban contados. Vamos a tomar un poquito de más y la resaca, ¿verdad? Dios mío, los días del hombre están contados. Dios, ese dolor de cabeza fuerte. ¿Cuánto nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuánto empeño y tiempo y dinero gastamos en tratar de divertirnos, de reírnos? A ver si eso le da sentido a nuestra vida. ¿Cuántas suscripciones de streaming tenemos? ¿Cuántas horas gastamos buscando el video especial para compartirlo, para ver si el próximo video es el que, ese va a ser el bueno? Seguimos scrolling. Quizás hasta usted ha buscado eso en el alcohol. No hay nada nuevo bajo el sol, como decíamos la semana pasada. Sí, el Netflix sí es nuevo, claro, eso no existía, pero la búsqueda insaciable en el entretenimiento para ver si eso me calma, me sacia, finalmente encuentro el sentido a la vida en el entretenimiento, eso no es nuevo. Para solo descubrir otra vez 2 horas luego de que terminaste la película o que estuviste 2 horas ahí dándole a videos en el teléfono o al otro día, si te embriagaste, simplemente darte cuenta que después de toda la risa, después de todo el placer, estoy igual. Como Don Quijote, corremos tras el molino y terminamos golpeados en el suelo y preguntándonos qué pasó. Yo pensé que frustrado. El tercer experimento fue aumentar sus materiales. Versículos 4 al 10. Este hombre
todo lo que se le vino, la oportunidad a la cabeza, él lo compró, él lo adquirió, él lo hizo, todo. Dice el versículo 10, y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé mi corazón de ningún placer. Todo lujo que quiso, se lo dio. Pero al final termina con el mismo vacío, con la misma insatisfacción, con el mismo dolor. Dice en el versículo 11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que esto era vanidad y correr tras el viento y sin provecho, luego de tanto que gastó y tanto que adquirió. A veces nosotros somos iguales, ¿no? Llegamos a este país, lo primero que pensamos, voy a rentar un apartamento, voy a conseguir un apartamento bien bueno. Y ahí estamos el primer año, ¿verdad? En el apartamento rentado, pero ya como a los 6 meses empezamos, no, lo que yo necesito es rentar una casa. Una casa. Yo rento una casa. Todo. Y después rentamos la casa. Y después, lo que necesito es comprar una casa. Si me compro una casa, voy a llegar, le voy a atinar, me voy a calmar, me va a satisfacer. Compramos la casa y después, si tan solo una casa un poquito más grande, porque tengo 4 cuartos, pero 5 cuartos y un poquito más de espacio, si pudiera comprar una casa más grande, si logro eso, ahí entonces finalmente voy a llegar y me voy a calmar. Después compramos la casa más grande y después, no, yo lo que necesito es un rancho. Necesito un rancho. Si compro el rancho, entonces, y así no las pasamos, hermano. Y así no las pasamos. Recibimos algo y como que nos ilusiona por unos días, por unos meses, y después empezamos, ay, no, necesito otra cosa, y empezamos a mirar al horizonte, a ver qué tiene aquel que no tengo yo. Si yo logro eso, entonces finalmente me va a satisfacer. Y al final terminamos igual que el predicador corriendo tras el viento, terminamos igual que Don Quijote tirados en el suelo, Don Quijoteando. Me lo inventé. Don Quijoteando tras cuanta cosa en la vida vemos. Cualquier cosa que brille. ¡Ja! ¡Ja! Ahí está. Eso es lo que me hace falta. Y ahí vamos, sacamos la lanza, nos montamos en el caballo y ¡págata! Nos pega un cantazo a la vida en el suelo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Vanidad de vanidades, bajo el sol. Todo. Y el problema no es tener, el problema, porque necesitamos, hay que trabajar, hay que tener una casa, hay que planificar todo eso. Y bueno, el problema es cuando idolatramos esas cosas y ponemos en eso nuestra esperanza y nos ilusionamos. Ese es el problema que el autor de Eclesiastés nos está hablando. Nos está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón de eso. ¿Cuáles fueron los resultados del experimento del predicador? Luego de que él va tras todo lo que hay bajo el sol, toda sabiduría, toda diversión, cuanta posesión se pudo imaginar, ¿qué concluye él después de esta investigación? Y ya hemos visto la conclusión general varias veces. Bajo el sol todo es vanidad, es como correr tras el viento. Pero él llega a varias conclusiones más específicas de por qué bajo el sol todo es vanidad. Versículo 12, vemos la primera. Él dice al final del verso, ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? El que venga después, podemos pensar en herederos, en hijos, o el que le toque el rol mío después que nosotros nos muramos. Esa fue la idea grande la semana pasada. El libro entero nos recuerda la muerte vez tras vez. El que venga después solamente va a repetir el mismo experimento.
Va a ir tras todo lo que brilla en la vida para al final descubrir lo mismo, que nada lo va a saciar. No va a lograr nada diferente. Después, otra conclusión, versículos 15 al 16, él habla y compara, está el sabio y está el necio. Y él dice, hay cierta ventaja ser sabio, pero tú sabes que al final, tanto el sabio como el necio, se van a morir los dos y nadie se va a acordar de esto. Después de tanta sabiduría o tanta necedad, el final es el mismo. Nos morimos. Bajo el sol, todo es vanidad, es como correr tras el viento. No se llevan nada, no logran. Versículo 17 vuelve a repetir su conclusión general. Dice que aborrece la vida porque bajo el sol todo es vanidad y es correr tras el viento. Le da una crisis este hombre. Versículo 18 y 19. Él se pregunta, después que yo tanto trabajé, después de que yo logré tanto como rey en Jerusalén y acumulé tanto y preparé tanto y cambié tantas cosas, él dice, ¿lo valorará el que venga después de mí? Mi hijo, mi heredero o el que venga después de mí. Y él dice, probablemente, no, porque yo me maté tanto y que yo logré tanto. Y en los versículos 22 al 23, él dice, tanto que uno trabaja y tanto que uno desespera. Y al final del día, uno no puede ni descansar porque todavía quedan cosas por hacer y el corazón está todavía y la mente corriendo de que este problema y si yo cambio esto de esta manera, el afán y la ansiedad que queda que bajo el sol siempre queda porque como decíamos la semana pasada, vivimos en un mundo caído, maldito, donde ningún sistema, donde nada va a correr a la perfección y aquí estamos nosotros tratando de con nuestro trabajo y con nuestra ansiedad, crear cielos nuevos y tierra nueva aquí. Tratamos de cambiar y de hacer y si me afano un poquito más y si me desespero un poquito más y si me da otro ataque de corazón, voy a lograr. Y él dice, no se puede bien. Estamos bajo. ¿Qué hacemos entonces? Porque a este punto ya uno está a punto de, pastor, creo que yo no voy a ir a trabajar mañana. Yo creo que yo ni siquiera me voy a despertar mañana. Es el punto de la vida, si es así. ¿Qué hacemos entonces si todo es vanidad? Si no hay provecho para nada aquí. Si todo es simplemente correr tras el viento. ¿Qué resta entonces? Versículo 24. Puede que este tono, si estuviéramos escuchando una sinfonía, sería triste, triste. Y de momento en el versículo 24 cambia totalmente de tono. Él dice, no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y decirse que su trabajo es bueno. Después que él dice que todo es malo, todo es negativo, él dice, he visto que también esto es de la mano de Dios. Y uno dice, espérate, no te pegues. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Él está diciendo, disfruta de la vida. Disfruta de la vida, disfruta de los regalos de la vida. Disfruta de lo que los teólogos han llamado la gracia común del Señor, las bondades del Señor bajo el sol. Disfruta. Pero no los hagas ídolos. No los trepes en un pedestal, no los idolatres. No pienses, si alcanzo eso, si llego a eso, finalmente encontraré la satisfacción, el reposo, el sentido que toda mi vida he anhelado y buscado.
No pienses que algo bajo el sol te va a saciar, te va a calmar. No pienses que te va a dar finalmente el sentido de realización que empezó a quemar dentro de ti cuando fuiste un adolescente años atrás. Porque nada, absolutamente nada bajo el sol fue creado para esto. Nada en este mundo va a lograr eso. Nada bajo el sol tiene la capacidad para eso. Esa necesidad del alma solamente puede ser saciada por algo infinito en gloria. Fuimos creados a la imagen de Dios y solamente Dios nos puede dar ese sentido, puede calmar ese desespero. Entonces, disfruta de la vida bajo el sol, pero disfrútalo por lo que son. Son regalos buenos, sí, pero temporeros y provisionales. Son dados por Dios, sí, pero son para disfrutar de la bondad del Señor aquí. Medios para alegrarnos en el Señor en el día a día mientras estamos bajo el sol caliente de este mundo, en medio de nuestra vida en este mundo, bajo ese sol caliente, bajo la maldición de este mundo, hay destellos aquí y allá de la bondad y de la gracia del Señor. Para recordarnos al Señor mientras estamos aquí. Miren el versículo 25. Porque dice, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Cada vez que usted se mete a la boca una cuchara de comida, cada vez que tú tienes un momento de alegría en la vida, ¿de dónde vienes? De Él. Él hace salir el sol sobre buenos, sobre malos. El mismo Dios que los ateos maldicen, porque no es que no creen en Él, es que lo maldicen. Cada momento de su vida, ellos reciben de ese Dios gracias, bondad y bendición. Ahora, el momento que nosotros tratamos de agarrar ese regalo de la vida, esa muestra de la gracia común del Señor, el momento que la tratamos de agarrarlo y de sacarle el jugo y de saciarnos y satisfacer nuestra alma con ellos, en ese momento, ¡puf! Como el humo, como el viento, como el vapor, se escapan, se desvanecen, se evaporan. ¿Por qué? Porque no fueron dados para eso. Esa no es su función, no tienen la capacidad para eso. En el momento que nosotros tratamos de agarrar las bondades de la gracia común del Señor bajo el sol y hacerlos ídolos y de saciarnos con ellos en ese mismo momento en que cerramos el puño, nos desilusiona. En ese mismo momento sale la aspa del molino y ¡pácala! Nos pega por la cabeza y terminamos en el piso otra vez. Desilusionados y heridos otra vez por la vida. Preguntándonos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que tratamos de idolatrar algo bajo el sol. Por tanto, posesiones, trabajo, metas, vacaciones, cuánta bondad nos podamos imaginar existe en este mundo bajo el sol, disfrútelo, disfrútelo, pero no idolatre.
Alégrate. Y que sea una manera de tú poder mirar al cielo y gracias, Señor. Esa es la razón por la cual oramos por la comida. Antes, meternos la comida en la boca es como que, wow, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú cuidas. Si tú cuidas de las aves, tú más cuidas de nosotros. Es un momentito a darle gracias al Señor. Y no solamente tiene que ser con la comida. Cada vez que usted disfrute un momento en la vida, levante la mirada por encima del sol y aprecie al dador de esos regalos. Ahora, para concluir, vamos a volver a esa idea que dejamos ahí puesta al principio. Que pusimos en pausa en el capítulo 1, versículo 13, donde dice que Dios nos ha dado la tarea dolorosa para ser afligidos con ella. Tarea dolorosa de descubrir que todo en la vida, todo bajo el sol es vanidad de vanidades y no nos pasa así. Nos ha dado esa tarea dolorosa. Pero, aunque nos ha dado esa tarea dolorosa, ¿por qué Dios no simplemente nos da la capacidad para que al primer cantazo de aspa en la vida aprendamos la lección? Aún así, todos tenemos que descubrir esto a la mala. Y nos pasamos, y pasan las décadas, y pasan las décadas, y llegamos 30, y 40, y 50, y 60, y ahí todavía estamos. A la carga. A ver si la vida me sacia. Lo hemos experimentado todos nosotros. Y lo van a experimentar nuestros hijos. Y no hay una conversación que tú puedas tener con tu hijo que le ayude a no tener que él o ella aprender la tarea dolorosa que Dios le ha dado para hacer. Todos tenemos que redescubrir generación tras generación esta realidad. ¿Por qué Dios nos ha dado esta tarea dolorosa para afligirnos? Sabemos que no es porque Dios es cruel. Amén. Nuestro Dios no es cruel. Amén. Ok. Dios es bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene de afligirnos con esta tarea dolorosa? Para apuntarnos a lo único que nos puede hacer. Para que alcemos ahí tirados en el suelo otra vez, décadas después, ahí tirados en el suelo otra vez, para que alcemos nuestra mirada de debajo del sol, del horizonte de este mundo, alcemos nuestra mirada por encima del sol y poner nuestra mirada en el Señor. Para que en cierta manera nos hastiemos de la vida debajo del sol y deseemos algo mejor. Para que busquemos al verdadero. C.S. Lewis lo describe de esta manera en su obra Mero Cristianismo. Él dice, si yo descubro en mi deseo que nada en este mundo me puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui hecho para otro mundo. Y ahí está la razón por la cual Dios nos ha dado esa tarea para afligirnos con ella, para que descubramos, yo no fui creado para este mundo. Nada en este mundo me puede saciar. Yo necesito algo diferente. Yo necesito mirar por encima del sol. Yo necesito buscar a un Salvador. Yo necesito a uno infinito en gloria que me sacie y me dé sentido, me dé paz y me calme la ansiedad que tengo adentro. La aflicción, mis hermanos, es para volvernos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo, de mi Creador que hizo los cielos y la tierra.
Esa es la razón que Dios nos ha dado esta dura y dolorosa tarea para afligirnos con ella, para volvernos en alabanza a Él, para clamar a Él, para decirle, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Pablo habla de esta dinámica espiritual. Es una dinámica espiritual que ocurre dentro del creyente mientras somos santificados. En 2 Corintios 4, él dice, pues esta aflicción leve y pasajera, aquí viviendo bajo el sol, este sol caliente, esta aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mientras más sufrimos en este mundo bajo el sol, nos produce un eterno peso de gloria. El cielo me pesa aún más, deseo más al cielo mientras más sufrimos aquí. Y mientras aquí todo nos desilusiona vez tras vez tras vez, yo más deseo la gloria eterna. Pablo termina diciendo, al no poner nuestra vida, nuestra vista en las cosas que se ven, en lo temporero, en la sabiduría, en los placeres, en las posesiones, no poner la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporeras, son vanidad, son viento, son soplo, son humo, son vapor. Pero las que no se ven son eternas. Jesucristo dijo, no hagáis tesoros en la tierra. No idolatres nada aquí. No vayas corriendo tras el viento, porque aquí todo, el orín y la polilla lo van a corromper. Haz tus tesoros en el cielo. Hay un himno del siglo XVIII escrito por Isaac Watts que describe esta verdad también. Ese himno se titula ¿Cuán gloriosas cosas de ti se hablan? En la última línea dice, gozo firme y tesoros eternos que solo los hijos de Sión conocen. Y esa frase, gozo firme en el original, en inglés, es solid joy. Solid joy. O sea, un gozo firme. Pero si tú lo traduces un poquito más literal, sería un gozo sólido, como la materia, sólido. Gozo duro, tangible, concreto, palpable. Un gozo tan duro como una piedra. Es irónico, ¿verdad? Porque los gozos no son duros. Es una emoción. Pero lo que quiere decir es que los gozos y las risas y las posesiones y los placeres aquí no son solo. Son bien. Son mero vapor, son mero humo. Todo gozo y todo placer bajo el sol es vanidad, es hebel, es viento, es humo, vapor. Pero ahí no las pasamos, nos montamos en Rocinante y vamos tras él. Pero los gozos del cielo, la herencia eterna, los tesoros celestiales son sólidos como el concreto. Son más duros que un diamante. El llamado del predicador a nosotros, hermanos, en esta tarde es que dejemos de correr tras gozos temporeros que simplemente son vapor. Que dejemos de correr tras el viento.
que hagamos la matemática mental y espiritual que hizo Pablo y calculemos el cálculo que hizo Pablo, que él dijo, todo es basura. Todo es basura en comparación a conocer a Cristo Jesús. Y como ese cálculo lleva a Pablo a decir, por tanto, olvido lo que queda atrás y corro hacia adelante al premio del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. El verdadero y único gozo sólido y concreto que finalmente nos va a dar la realización, el placer, la paz, el sentido y el propósito que llevamos toda nuestra vida persiguiendo. Dejemos, hermanos, de ir tras ilusiones de gigantes. Que al final son meros molinos. Nos van a dejar otra vez golpeados en el suelo. Pregúntese usted, ¿cuántas veces más tendremos que terminar golpeados y desilusionados en el suelo? ¿Cuántas veces más el Señor nos tiene que afligir con esa tarea dolorosa de volver a repetir la misma lección, descubrir lo mismo? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más nos va a engañar Satanás con el sonido de otra falsa promesa? Igual que lo que escuchó Eva en el Edén. Y otra vez otra aspa tiene que girar y pegarnos en la cabeza. ¿Cuántas veces más? Ya basta. Hermano, ese es el mensaje de Eclesiastés. Basta. Basta de correr tras el viento. El mensaje de Eclesiastés es que dejemos la amistad con el mundo. Que nos divorciemos finalmente de este mundo. Y que seamos fieles a nuestro esposo celestial. Nos dejemos de estar cometiendo adulterio espiritual contra nuestro esposo celestial. Quien no es vanidad, sino gloria sólida y pesada. Es lo que nuestras almas necesitan. Cristo, quien no es humo, sino la roca eterna de los siglos. Cristo Jesús, quien no es una mera ilusión, sino la vida eterna. Si nos ayuda el Señor.